Bueno, hermano, pues se nos fue la luz. Entonces hemos querido, por lo menos, grabar la homilía y que se queden por lo menos con un poquito con la palabra, ¿no? Ya que no podremos compartir el resto de la Eucaristía. Nosotros hemos seguido celebrando la Eucaristía. Pues me impresionaban las lecturas de una manera especial, ¿no? Habla a todos un poco. Esto parece un interrogatorio de película, esto, Dios mío. Me impresiona mucho las lecturas de hoy, ¿no? Podemos ver primero a Elías. Elías, uno de esos personajes sabrosos de la Escritura, porque tienen muchos pasajes llenos de historias de aventura, ¿no? Llenos de colorido, y Elías es uno de estos profetas que se la pasa perseguido, ¿no? Si leemos un poquito antes, 2 capítulos antes de lo que hemos leído, capítulo 17, la Primera de Reyes, vemos cómo Elías, Dios le manda a profetizar o a hablar bien de Dios, a defender la alianza del Sinaí, la alianza del Horeb, que Dios les había dado en el monte Horeb, ¿no? Pues le pide que la defienda, en un momento muy difícil, en donde dice el mismo libro de los Reyes que este rey Ahaz, ¿no? Ahab, perdón, fue el peor de todos, el más terrible, el que más hizo enfadar a Yahvé, dice así textualmente, ¿no? Porque además se casó con Jezabel, que era hija del rey de Sidón, me parece, en donde estaba precisamente el santuario de Baal, ¿no? De este terrible dios, ¿no? Que era el dios de la lluvia, por cierto, ¿no? Y del agua. Y entonces cuando se casa con esta mujer, pues efectivamente él también construye ahí en Samaria, capital del reino del norte de Israel, construyen también un templo para un dios, ¿no? Que no era Yahvé, ¿no? O sea que ninguno se había atrevido a hacer cosa tan terrible a los ojos de Dios, ¿no? Y entonces esta mujer Jezabel era una mujer de armas tomar, terrible, ¿no? Terrible. No me voy a poner a explicar toda la historia, pero esta mujer mandó matar a todos los profetas que eran fieles a la alianza de Dios, sin ninguna contemplación, ¿no? Y estaba dispuesta a todo, con lo cual quedó solamente Elías, quedó solo, todos los demás los mataron. Y es curioso la historia de Elías, porque lo manda, quizás a este pobre hombre lo manda a enfrentarse a un enemigo terrible. Y lo manda solo, porque prácticamente nadie le defendía, nadie lo podía defender. Por ahí había algunos, Israel, que sí, que eran fieles a él, pero que tenían que hacerlo bajo cuerda, porque si no, los mataban también, ¿no? Y es muy curioso porque en la historia de Elías hay varios episodios que creo que nos pueden ayudar mucho hoy, ¿no? Elías, la primera vez que se enfrenta al rey, también tiene que salir huyendo, ¿eh? Y es cuando él le profetiza que va a haber sequía, ¿no? Y es curioso, por eso decía que Baal es el dios de la lluvia. Pues supuestamente este rey Ahab, había traído al dios de la lluvia para que lloviera siempre, pues Elías le profetiza que Yahvé dice que no va a llover, y no llovió durante 3 años y 6 meses, ¿no? Y hubo una sequía tremenda y una hambruna tremenda, una situación durísima, y esa situación la sufrieron los que eran fieles a Yahvé y los que no lo eran también. ¿No? Por si acaso alguno dice, ¿no? Esto que está pasando en Venezuela, que estamos todos, ¿no?, pagando justo por pecadores, no. Nos toca, ¿no? Dios ha querido así. Y este hombre sale huyendo y Dios le manda a refugiarse, ¿no? También, donde una viuda, ¿no? En el extranjero, ¿no? No lo mandó para un hotel 5 estrellas, no lo mandó a un sitio que estaba abundante de comida, no, también había sequía en toda esa zona, y lo manda a casa de una viuda. Las viudas en aquel tiempo eran todas pobres porque no podían negociar, una viuda no podía negociar porque los negocios los llevaban los hombres, una sociedad mucho más machista que la nuestra, ¿no? Si se quiere, no me voy a meter en ese lío porque sí es verdad que es algo raspado, pero ¿no? O sea, lo manda a un sitio absurdo, ¿no? También, o sea, una viuda que además estaba pues en la carraplana también, estaba asignada.
Tal es el caso que Elías le llega y le dice, dame de comer, dice el Señor que me des de comer. Mira, nada más que tengo un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer una tortica de pan, para tomarlo con mi hijo y se me acaba todo, ¿no? Elías habría podido decir, vaya una viuda que me mandaste, ¿no? Pues Elías dice, no, Dios lo ha dicho y si Dios ha dicho eso, sobrará pan. Y efectivamente, dice la Escritura que una vez que Elías comió, la mujer tuvo para comer ella y su hijo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. O sea, Dios, esta palabra de Dios se reviste siempre del absurdo, de lo inentendible, ¿no? De lo inescrutable, supera con mucho siempre nuestros planes, ¿no? Y lo mismo después Elías, después de que pasa esa hambruna, vuelve otra vez a la presencia de este rey y le vuelve a decir, ¿no?, lo mal que lo está haciendo. Y efectivamente pues sale la mujer y es cuando ya lo persigue, y es el episodio que hemos escuchado hoy. Que Elías sale huyendo otra vez, se pasa la vida corriendo, se pasa la vida huyendo. Y se va por ahí para el desierto y se esconde debajo de una matica y resulta que se le acaba el agua otra vez, se le acaba la matica, pero Dios le manda unos pajaritos, un cuervo para que le lleve alimento. Y además le dice, bueno, come hoy, come mañana, levántate, ánimo, no tengas miedo, ya sé que te quieres morir. Tranquilo, para adelante, no tengas miedo que yo estoy contigo. Sigue tu camino. Y se va hacia el Horeb, hacia el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, el lugar donde el pueblo recibe la alianza, esa alianza que él había estado defendiendo por tanto tiempo. Y de ahí, de ese monte, pues tiene este encuentro con el Señor, que no se da en la tormenta, que no se da en el terremoto, en el trueno, sino que se da en una brisa suave, que la Iglesia siempre lo ha interpretado como esta presencia de Dios en los acontecimientos de cada día. Esta palabra de Dios en los acontecimientos de cada día, ¿no? Cómo Dios provee. Por eso Elías es figura de Jesucristo y también figura nuestra, de los cristianos, que estamos también vivimos también pues en esta eterna persecución. Mientras más fieles somos a Jesucristo, más persecución experimentamos, ¿no? Más nos golpean, más nos aprietan, ¿no? Y sin embargo el Señor siempre, siempre, siempre se muestra fiel con los que le temen, con los que le obedecen. Si algo se puede decir del profeta Elías es que obedecía a Yahvé. Y cuando le dice que vaya para el desierto, se mete en el desierto, sin estar pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando lo manda para una viuda no dice, concho, ¿no habrá una cosa mejor? Que me toque una hacienda por lo menos, que tengan carne, que tengan cosas. No, para una viuda, bueno, para la viuda pues. Y llega la viuda y tampoco hay comida, ¿no? Bueno, Señor, pues tú proveerás. Y Dios le provió suficiente. Siempre, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Y después cuando baja del Horeb, que eso ya no lo hemos escuchado, bajará para profetizar que se acabó el tiempo de Ahab. Y efectivamente, ¿no?, fue a ungir a otro rey, ¿no? Y Dios le defendió de Jezabel, de la terrible Jezabel, de esos personajes terribles en la Escritura. Pues le defendió de este personaje terrible de Jezabel, y del rey también, de su marido, de Ahab. Una cosa parecida también sucede en el Evangelio, ¿no? Hemos escuchado la semana pasada la multiplicación de los panes, ¿no? Y a continuación viene la perícopa que hemos escuchado, que acabamos de escuchar, porque la escuchamos a media porque se cortó la cosa. Vemos cómo Jesucristo, después de la multiplicación de los panes, que ya era tarde si recordamos, ¿no?, le dicen los discípulos más bien, mira Señor, que se está haciendo tarde, que ya la gente ha venido de muy lejos, porque la gente venía de lejos, lo había seguido y había caminado kilómetros para estar con Jesucristo, detrás de Jesucristo, ¿no? Y la gente estaba muy lejos de su casa, ya era tarde, de noche, ¿no? Pues dice aquí el Evangelio que hemos escuchado hoy que Jesucristo les está despidiendo, o sea que era más tarde todavía. Y le está diciendo a la gente, venga, váyanse para su casa, ahora de noche, que no hay nada, ponte aquí, ¿dónde lo vamos a meter? ¿Cómo hacemos? Los ladrones, yo no sé si, bueno, sí, había ladrones, porque el Evangelio también dice que había ladrones por los caminos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Pues Jesucristo los despidió. Y también los apóstoles, despide a los apóstoles también, venga, móntense todos en la barca. No querían.
Algunos de ellos eran pescadores. Los pescadores saben cuándo hay que meterse en la mar y cuándo no. Un pescador sabe cuándo va a llover, ¿no? Aquí que estamos en Carúpano, cerca de la costa, y a veces he hablado con la gente que vive así de la pesca y eso, y efectivamente, ¿no? El mar da mucho respeto, ¿no? Los pescadores tienen una relación con el mar como de mucho respeto, ¿no? Y pocos hay que, no son muchos los que se atreven a jugársela y a arriesgarse mucho porque conocen de los peligros, ¿no? Pedro, Santiago, Andrés, Juan, todos eran pescadores, sabían lo que venía y no se querían montar en la barca. Jesucristo dice que les obligó, no, les apremió a montarse en la barca. Pues también, ¿no? Digo que tiene que ver con Elías, ¿no? Porque también, absurdo, ¿no? Mandarte a meter en la barca, pero si va a llover, si hay tormenta, móntate en la barca, ¿no? Pero ¿para dónde vamos si es de noche, si está oscuro, si no hay luz? Móntate en la barca, ¿no? Constantemente el Señor a los cristianos nos manda a montarnos en la barca, nos manda meternos en situaciones que a lo mejor no nos gustan, ¿no? Situaciones que no las entendemos, que pensamos que son terribles, como puede ser esta pandemia, como es lo que está pasando en Venezuela, como es todo esto. Pues hermanos, también el Señor, como nos decían también la munición Dalia, que para los que no conocen y se asustaron, una mujer en el seminario. Dalia es una de las misioneras nuestras, y que aquí llevamos encerrados desde que empezó la pandemia, y pues estamos viviendo como una comunidad, ¿no? Y celebramos la Eucaristía y, como no, participamos todos de ella. Pues, como nos decía Dalia, el Señor nos está invitando a subir a la barca. A ti a todos los que estamos acá, a ti que estás en tu casa, nos está invitando a subirnos a la barca. Y esta barca que sabemos que viene la tormenta, ¿no? Que sabemos que viene la cosa difícil, que no entendemos, ¿no? Esta barca y esta tormenta, hermanos, es imagen de la inseguridad, ¿no? El camino de Dios siempre es por un camino que no entendemos, que es para nosotros inseguro. Decía San Juan de la Cruz una frase muy bonita, ¿no? Para ir a donde no sabes, que es seguir a Jesucristo, tienes que ir por donde no sabes. Constantemente queremos ir por donde sabemos. Dios nos lleva por donde no sabemos, por donde no sabemos, ¿no? Y esta situación de pandemia de Venezuela, todas estas cosas, no las sabemos, no las conocemos, ¿no? Y a lo mejor tú también en tu vida, cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor no intenta llevarte por otro lado, ¿no? Es así, ¿no? Por eso yo, escuchando la segunda lectura, lo que me resonaba de estas palabras de Pablo era que él como que está hablando a los romanos, ¿no? En la carta a los romanos, en esa comunidad, era la comunidad eminentemente de gente pagana, gente que no era judía. Algunos judíos había una comunidad de judíos muy importante, ¿no? Pero eminentemente eran paganos, en donde les decían, o sea, que lo importante no es la ley, lo importante es la fe. Y les viene hablando en el capítulo 8 de la vida en el Espíritu. Y la vida del Espíritu es la vida de hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijo? Hacer la voluntad de Dios. No cumplir la ley, no cumplir un mandamiento. Dios no te exige que tú seas bueno, nos lo han predicado tantas veces, ni te exige que tú seas, yo qué sé, ¿no? Dios nos manda, ¿no? Dios lo que te manda es a que le obedezcas, a que vivas del Espíritu, porque el Espíritu te va suscitando. Parece que llegó la luz, prende la luz, hermano, porque esto me está volviendo loco, ¿no? Pienso que estoy en el FBI. No, se acabó. Pues, ser como hijos de Dios, hermanos. Y entonces San Pablo en esta lectura en el fondo, está diciendo que no nos pase, hermanos, como a los judíos, que tuvieron templo, que tuvieron tierra, que tuvieron de todo, que no nos pase, como les pasó a los judíos, ¿no? Que al final tenían todo, se aburguesaron, se acostumbraron, dejaron de obedecer a Dios, y cuando llegó la salvación no la supieron reconocer.
cuando Dios le mandó la salvación, porque Dios sí es fiel, no nosotros, Dios sí es fiel, no lo supieron reconocer, ¿no? Y por eso es importante que todos nosotros también aquí no nos acostumbremos a vivir de nuestros proyectos, de nuestros planes, sino que nos acostumbremos a ir por donde no sabemos, que nos acostumbremos a fiarnos de este Dios. Todo el camino del cristiano es un camino de confianza, de fiarte, de dejarte llevar, de abandonarte en los brazos de un padre que te lleva por donde a lo mejor tú no entiendes, tú no sabes, pero que te lleva. Como cuando éramos chiquiticos, nos montamos en el carro y papá agarraba ahí, ¿no? Y nosotros no sabíamos ni para dónde íbamos, por lo menos yo muchas veces, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pienso que la palabra que engloba todas las lecturas de hoy es esta confianza, es este abandonarse, ¿no? No sabemos dónde estamos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que viene, sí sabemos una cosa, que Dios está con nosotros. Y lo sabemos porque tenemos muchos memoriales, muchos acontecimientos que nos lo confirman, y nos lo han confirmado no una, sino muchas veces, que Dios está con nosotros.